Saludos. Este grupo está compuesto por el hermano Adrián Vázquez y Heriberto Salas. Estaremos hablando acerca de las computadoras. ¿Qué son las computadoras? Las computadoras son un dispositivo informático que puede recibir, almacenar y procesar información de manera útil. Generalmente está programada para realizar diversas tareas y operaciones. Las computadoras constan de dos elementos básicos: el hardware y el software. ¿Qué es el hardware? Se refiere a los componentes físicos y tangibles de la computadora, mientras que el software es la parte intangible que proporciona instrucciones para que el hardware funcione correctamente. Existen varios tipos de computadoras según su tamaño y según su funcionalidad. Por ejemplo, tenemos la computadora de escritorio. Es un tipo de computadora personal que utiliza o se utiliza en una ubicación fija, generalmente sobre una mesa de trabajo para uso doméstico o laboral. Está la computadora portátil. Es una computadora pequeña y compacta que incluye una pantalla y un teclado, diseñada para ser transportada fácilmente. Están las supercomputadoras, que es una máquina de gran tamaño diseñada para realizar una gran cantidad de operaciones o procesar muchos datos cada segundo en tareas específicas. Está la mini computadora o mini PC. Es una computadora de escritorio con tamaño reducido y formada por componentes fabricados especialmente para este modelo. Están los componentes internos de una computadora, que son la placa madre o tarjeta madre. Es el componente principal que conecta y comunica todos los demás componentes internos de la computadora. Está el procesador CPU, que es la unidad central del procesamiento que controla todo lo que ejecuta la computadora y es responsable de realizar los cálculos y la comprensión de datos. Está la memoria RAM, que almacena temporalmente la información que la computadora necesita para trabajar y se mide en unidades llamadas gigabytes. Está el disco duro, que este almacena datos y programas de manera permanente. Está la tarjeta gráfica o GPU, que procesa imágenes y videos para mostrarlos en la pantalla. Está la fuente de alimentación. Esta proporciona la energía necesaria para el funcionamiento de la computadora. Está la programación. ¿Qué es la programación? Es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea. Este proceso no solo incluye la acción de escribir un código para que la computadora lo ejecute, sino también todas las tareas necesarias para que el código funcione correctamente y cumpla el objetivo para el cual se escribió. Las instrucciones para las computadoras se escriben en un lenguaje de programación, que es una herramienta que permite desarrollar software o programas para computadoras. Estos lenguajes de programación se conforman de una serie de símbolos y reglas de síntesis y semántica que definen la estructura principal del lenguaje y dan un significado a sus elementos y expresiones. Está la estructura de un programa: encabezado o importación de librerías. Se incluye bibliotecas o módulos necesarios para el programa. Aquí podemos mirar algunos ejemplos de la misma. Aquí está el ejemplo en Python, entre otros. Están las funciones, que se escriben funciones para organizar mejor el código. Tenemos algunos ejemplos: def, sumar, add, b, a más b, ejemplo en C. Tenemos también en el bloque principal, que es el punto de inicio del programa, un ejemplo en Python. Tenemos el ejemplo en C. Tenemos también entrada y salida de datos. En la entrada obtenemos datos del usuario, en la salida mostrar resultados. Aquí podemos apreciar algunos ejemplos. Tenemos la fase de un diseño en lógica computacional. El diseño en lógica computacional no se menciona directamente en los documentos proporcionados, pero se pueden identificar
las fases de diseño que se aplican a la lógica computacional a partir de la información disponible sobre el pensamiento computacional y el diseño computacional. Estas fases incluyen definición del problema. En esta etapa se identifica y comprende claramente el problema que se necesita resolver, incluyendo sus requisitos, limitaciones y objetivos. Está la descomposición. El problema se descompone en subproblemas más pequeños y manejables, lo que facilita su abordaje paso a paso. Está el reconocimiento de patrones. Se identifica similitudes o regularidades en los subprogramas, lo que permite encontrar enfoques generales que se pueden aplicar a varios aspectos del problema. Está el diseño del algoritmo, que aquí se crean secuencias ordenadas paso a paso de pasos lógicos para resolver los subproblemas y finalmente el problema principal. Y está la evaluación y refinamiento. Las soluciones obtenidas se evalúan y se refinan si es necesario, asegurando que sean efectivas y eficientes. Está la abstracción en lógica computacional, que es un concepto fundamental en que se permite simplificar la realidad y concentrarse en los detalles más relevantes y abstractos en un sistema. La abstracción es un programa también que se puede dividir en dos categorías, la abstracción de datos y la abstracción de control. Algunas de sus características pueden ser externos o de módulo, pueden incluir cualquier estructura de control. Algunas ventajas son que permiten dividir el trabajo, permiten reducir el tiempo y permiten producir código estructurado. Por último, tenemos la cadena del texto al estilo de C. Las cadenas se manejan como arrays de caracteres terminados con un carácter nulo en el lenguaje de programación C para asignar el valor de una cadena o de otra. Es importante tener en cuenta que al asignar una cadena u otra, ambas cadenas compartirán la misma posición de memoria, por lo que cualquier cambio en una de ellas afectará a la otra. Para evitar este problema se debe usar la función strip o strip copy. Le dejo con mi hermano Adrián que continúa con la segunda parte.